Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y a esta hora nos acompaña el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Ejecutivo Omar, muy buenas noches. Bienvenido a Educación al Día y adelante con su informe. Buenas noches, Karina Andrea Arango Carbonó. Saludo cordial a usted y a todos los oyentes del programa Educación al Día. Felicitaciones por ese excelente programa, por la sintonía que tiene el programa Educación al Día. Llegamos a todos los rincones del país, sobre todo en estos momentos en que nos encontramos en los preparativos del paro nacional que se realizará el próximo 28 de abril. Ahí estaremos atendiendo esta convocatoria que nos hace el Comando Nacional Unitario y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Y se justifica porque es un paro por la vida, por la paz, por la democracia, por la justicia social. Y estaremos allí entonces los educadores de todos los regímenes, también acompañados de los padres de familia, los trabajadores en general, porque se trata de rechazar las políticas de este gobierno neoliberal de Iván Duque, que se está aprovechando de la pandemia para arrasar con nuestros derechos y reivindicaciones. Es un gobierno que no invierte los recursos que tiene que invertir para resolver los serios problemas que hoy tenemos debido al aumento de la ola de contagio y la escasez de camas UCI, de personal médico y de condiciones para salvar la vida de los colombianos. Por eso, en buena hora estaremos en las calles con todas las medidas de bioseguridad, estaremos participando de caravanas, de mítines, de plantones con el distanciamiento requerido y con todos los elementos que nos ayuden a prevenir cualquier ola de contagio para con las personas que vamos a salir a esa jornada convocada, ese paro convocado por el Comando Nacional Unitario. Invitamos a los educadores a que participemos activamente de esa convocatoria porque el presidente Iván Duque se está aprovechando de las condiciones de confinamiento para imponernos una agenda legislativa que nos golpea fuertemente a nuestros derechos y reivindicaciones, atenta contra la autonomía escolar, la estabilidad de los educadores y que por eso vamos a estar movilizándonos. Para ello nos hemos venido preparando, hemos hecho algunas reuniones subregionales en acuerdo con la CUT. Hemos reunido a las subdirectivas de todas las regiones conformando los comités subregionales de paro, con una gran participación de los compañeros de la subdirectiva, de los compañeros que hacen parte de la CUT, que son otros sectores de trabajadores no educadores, como el personal de la salud, de los transportadores, los comerciantes, los agricultores, que también están activos, pendientes para atender esta gran convocatoria al justo paro que realizaremos el próximo 28 de abril, como también la antesala de lo que va a ser el 1 de mayo, porque tendremos que salir a las calles, como lo hemos acostumbrado, con todas las medidas de bioseguridad, a rechazar las políticas neoliberales de Iván Duque, que está obedeciendo las órdenes del Fondo Monetario Internacional, las órdenes de la OCDE, y que ahora se viene con una agenda legislativa, como por ejemplo lo de la reforma tributaria, una reforma tributaria que va en contravía de los intereses del pueblo colombiano. Es mentira que vayan a reemplazar la renta básica por otra solidaridad para los pobres de este país.
No podemos aceptar que se graben las pensiones, que se congelen las plantas de personal, que se congelen los salarios y que se vaya a castigar con impuestos a los más pobres de este país, pero a perdonar con grandes exenciones y beneficios a los grandes capitalistas que tienen su dinero, sus recursos en los paraísos parafiscales. No podemos tolerar que un gobierno esté castigando al pueblo a través de los impuestos a los combustibles, a los servicios públicos y lo que incrementaría el valor de los transportes y en consecuencia también al bolsillo de los trabajadores, de las comunidades, de las familias más pobres del pueblo colombiano. Esta reforma tributaria pretende inclusive imponer gravámenes a los pobres que deambulan en un carro viejo, en un carro antiguo, y les quiere imponer gravámenes altísimos a estas personas. De igual manera, nosotros rechazamos otros proyectos que tocan con la autonomía escolar y con los intereses del pueblo y los maestros en general. Por ejemplo, el proyecto 010 es un proyecto que trata de reformar la salud, que trata de reagrupar las EPS, que hay alrededor de 40 en 10, pero que con otro nombre serían la misma cosa. Nosotros creemos que es un proyecto que se debe hundir y que no puede pasar porque estaría negando el derecho fundamental a la salud a los trabajadores del pueblo colombiano. Otro proyecto es el 094, que es el que tiene que ver con la legalización de la educación en casa. Nosotros creemos que la educación en casa, como la están planteando, no puede reemplazar a la educación presencial. La educación presencial algún día tiene que darse cuando baje la ola de contagio, cuando estén dadas las condiciones en las instituciones educativas, previa verificación de la lista de chequeo que hemos organizado desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Hechos estos que nos garantizarían a nosotros la salud y la vida, no solamente de los educadores, docentes, directivos docentes, padres de familia, sino también de los estudiantes, de los niños que ya comienzan a ser contagiados y a morir por culpa de la COVID-19. Otro proyecto es el 400, que es el que elimina la educación física, y no podemos permitir que el deporte reemplace la educación física. Se va a hacer una modificación a la ley del deporte, pero eliminando la educación física, lo cual no lo podemos permitir por cuanto el área de educación física es necesaria, sobre todo para estos tiempos difíciles, estos tiempos de pandemia donde más necesitamos la atención al cuerpo y la formación de los niños y los jóvenes en el mantenimiento físico. Todas estas situaciones nos llevan a participar activamente del paro del próximo 28 de abril y a exigirle que cumpla los acuerdos, que negocie con FECODE el pliego radicado en febrero, con las centrales obreras también. El gobierno no quiere negociar con las centrales obreras y para ello se está apoyando en algunas federaciones y confederaciones que acaban de surgir y exigen igual representación a la CUT, la CTC, la CGT, las confederaciones de pensionados que tienen su historia, su recorrido y el censo sindical que garantiza una mayor representación en las mesas de negociaciones. En eso estamos. No hay aumento de salario hasta tanto no haya negociaciones y tampoco hay actos administrativos que definan la convocatoria del curso de los 8.000 maestros pendientes de la tercera cohorte. El gobierno no ha querido cumplir este punto, mucho menos la convocatoria a los ascensos en el escalafón cuarta cohorte, tampoco la aprobación del estatuto docente, o sea, el trámite de un proyecto de ley que materialice la propuesta de estatuto docente tal como lo acordamos en el año 2019. Y la propuesta gruesa que tiene que ver con la financiación de la educación pública concertada con FECODE para garantizar el cierre de las 6 o 7 brechas existentes, algunas de ellas la accesibilidad al sistema educativo, la atención a la jornada única con calidad, la relación técnica alumno-docente, alumno-grupo, la atención a los problemas que tienen las instituciones rurales y ahora la nueva brecha que es la relacionada con la conectividad y los elementos tecnológicos. Sin recursos no puede haber educación buena, salud buena, saneamiento básico, agua potable y servicios públicos. Esos son los puntos que nos están motivando a la movilización. Estamos preparados gracias a la participación de los sindicatos regionales. Desde FECODE hicimos un encuentro simultáneo el pasado 19 de abril
A las 2 de la tarde nos reunimos los ejecutivos con las diferentes filiales del país y se saca como conclusión que en medio de la pandemia, en medio del temor que se tiene por el contagio, vamos a salir a la movilización virtual y también real y material. Muchas gracias, muy amable y que la pase muy bien. Y a propósito de este paro de este próximo 28 de abril, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE realizó un importante análisis sobre este tema. Escuchemos. Ayer fue radicada en el Congreso de la República y presentada por el Gobierno Nacional la tercera reforma tributaria, una reforma tributaria lesiva que busca terminar con la clase trabajadora, la clase media y obrera del país que sobrevive en medio de la pandemia. ¿Qué han dicho los medios de comunicación y el Gobierno Nacional? Que bajo el título de Ley de Solidaridad Sostenible, esta no es una reforma tributaria, y los expertos, los economistas y los trabajadores del país saben que esta es una reforma tributaria lesiva. Nos quieren hacer ver que van a financiar y proteger socialmente al país, pero lo que sí queda claro es que el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana ha dicho que las cuentas no le cuadran y que no hay transparencia en el manejo de los recursos, que los dineros que fueron destinados para el manejo de la pandemia nunca le llegaron a los colombianos. El gobierno tiene la intención en esta reforma tributaria de aumentar el recaudo, y esto en medio de una crisis económica significaría que el gobierno tiene la intención de sacar de la economía alrededor de 25 billones de pesos que irían a las arcas del Estado, de los cuales alrededor de 2,5 billones de pesos se destinarían a lo que ellos llaman una compensación del IVA, es decir, en teoría devolverles el IVA a los hogares más pobres. Todavía no se sabe a quiénes, porque existen 3 bases de datos del Sisbén y están elaborando la cuarta, así que pues en cada base de datos se queda mucha gente que realmente necesita ayudas por fuera, y quedan adentro personas que probablemente no están en condición de pobreza, así que eso ya es una certeza de lo que hemos podido establecer de la reforma. La tercera reforma tributaria de Duque pretende extender el umbral para declarar renta y gravar las pensiones de sus abuelos o de sus papás, que se mataron toda la vida trabajando y que por suerte se pensionaron, pues ahora tendrán que pagar. También se grabaría los servicios públicos que nunca antes habían sido tocados, el gas con el que cocinamos, el agua y la energía. Huevos, arroz, medicamentos, biocombustibles, servicios de internet, libros científicos, toallas higiénicas, bicicletas, entre otros. Así que en la práctica estos productos en el precio final quedarían más caros porque los productores no tendrían derecho a una devolución de ese IVA. Por este motivo se espera recaudar 10,5 billones de pesos. Y la otra categoría son las rentas de personas naturales, en las que el gobierno espera recoger algo así como 15 billones de pesos o 16 billones de pesos. Esto es lo que se sabe ahora de la reforma, que en términos generales consideramos que es una reforma que va a profundizar la desaceleración de la economía, o que no va a permitir que haya una reactivación por el lado del consumo. Y es que con esta reforma tributaria no se salvan ni los muertos. Se contempla ponerle IVA a los servicios funerarios y también que todos los colombianos paguen por el servicio de las vías, peajes a todos los que transiten por el territorio nacional. Y los grandes empresarios, los mega ricos de este país, tan solo pagarían 3 billones de impuestos, menos del 10% de los que se aspira a recaudar. Hoy, 17 millones de personas se acuestan con hambre. Imaginemos el escenario donde hay IVA pleno para los alimentos procesados, el diésel y la gasolina. Esto puede significar que tan pronto se aplique la reforma, ya no serán 17 sino 25 o más millones de colombianos que se acuesten con hambre. Y a su vez esto repercutirá en el desempleo. Hoy cerca de 4 millones de personas no tienen trabajo. Con estas medidas lo que sucederá es que menos se compra, menos trabajo hay y más desempleo. Y la pregunta del millón es, ¿por qué esos 26,1 billones de pesos
que señala el gobierno necesita recaudar no se recaudan a través del ataque a la evasión fiscal y los excesivos beneficios que reciben algunos en este país. Porque siempre se tiene que castigar a los más pobres y a la clase media y se tiene que seguir apretando y apretando a esa clase trabajadora. Las personas con esta reforma tributaria pagarán más que las empresas. Ante estas políticas que buscan empobrecernos, no nos queda sino la movilización pacífica. Por eso es que hacemos un llamado y los invitamos a que se unan al paro del próximo 28 de abril. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día. Y a propósito de esta reforma tributaria de la que tanto se ha hablado durante esta semana en los medios de comunicación, la Central Unitaria de Trabajadores CUT brindó 10 razones del Comando Nacional Unitario para exigir el hundimiento de esta propuesta de reforma tributaria. Por eso vamos a escuchar a continuación al presidente de la CUT Colombia, Francisco Maltés Sello, quien hace una contextualización sobre esta reforma tributaria y por qué es lesiva para el país. Esta reforma tributaria, que es lo que es y no lo que dice el gobierno, no deja títere con cabeza. A todos los colombianos va a afectar. Y hay varios puntos que van a afectar a todos los colombianos y particularmente a los más pobres, particularmente a los sectores intermedios de la población. Esta reforma del presidente Duque, que es la tercera en menos de 3 años de gobierno, piensa o propone que los combustibles que hoy tienen un impuesto del 5% tengan un IVA pleno del 19%. Eso significa que va a subir el transporte y todo lo que se transporta. Y sucederá lo que siempre pasa, que el transportista traslada los mayores costos a los usuarios. Entonces hay que decir de primerazo que van a subir los pasajes urbanos, van a subir las carreras de los taxis, va a subir el mercado, va a subir todos los bienes y servicios que se transportan, porque en Colombia más del 90% de la movilización de mercancías se hace por carretera. Entonces, lo primero es eso. Los motociclistas en Colombia, hay una buena cantidad de motos, cerca de 10 millones, les va a subir la tanqueada a los motociclistas. Y otro punto que es muy delicado es que va a subir la canasta básica, van a subir varios alimentos. ¿Por qué van a subir varios alimentos? Porque hoy están exceptuados de pagar IVA, en el sentido que el gobierno le devuelve el IVA a la importación de algunos insumos agrícolas. Como no va a haber devolución del IVA, los productores van a trasladar esos mayores costos a los usuarios, a los consumidores. Y entonces, ¿qué va a subir? Va a subir la carne de res, de cerdo, de pollo, el pescado, la leche, los huevos,
el queso, el pan. Entonces, eso va a ser un golpe muy duro, porque hoy en Colombia recordemos que 17 millones de personas se acuestan con hambre. Si hoy como estamos 17 millones de personas se acuestan con hambre, imagínense cuando tenga IVA el huevo o el huevo con IVA, yo no sé cómo será la cosa. Entonces, eso va a ser un golpe muy fuerte. Y de paso, el gobierno le abre la puerta a que se sigan importando más productos agrícolas y eso puede ahondar la crisis del campo. Esa es una jugada a dos bandas del gobierno para quebrar a los consumidores y para quebrar a los campesinos. Estas son dos razones muy fuertes para que el gobierno, para que el Congreso hunda la reforma, pero para que los colombianos que estamos muy indignados con este gobierno que ha sido incapaz de solucionar los graves problemas que tiene el país, participemos el 28 de abril en el paro nacional. Escuchemos también a continuación la intervención de José Diógenes Orjuela, secretario general de la CUT, a propósito de este paro nacional del próximo 28 de abril en contra de la reforma tributaria. Escuchemos. En términos del futuro de los jóvenes colombianos en materia pensional, en materia laboral, está llevando son como los efectos colaterales. En pensiones yo diría una cosa, el gobierno quiere abrir la ventana para gravar las pensiones en este país, entonces demagógicamente lo plantea que a partir de quienes devengan 4.8 millones. El doctor Álvaro Uribe, para hacer demagogia, dice que mejor a partir de 14 millones. Cualquier suma que establezcan tiene un propósito, es abrir la ventana para que en las siguientes reformas tributarias ir grabando las pensiones. Es decir, a la práctica imposibilidad de que ya los jóvenes hacia el futuro, tenemos que dar una batalla muy grande para que puedan tener el derecho a la pensión. Ya se va sabiendo que van a estar grabadas. El otro tiene también un efecto que es muy práctico. Toda esta carga del IVA hacia los insumos, hacia la transformación de las materias, la transformación de las materias primas en los productos manufacturados con origen en Colombia, al colocar IVA como están generalizándolo, encarece los productos colombianos, los deja en desventaja frente a las importaciones y entonces lo que le está dando gabela es a los productos importados. Este es un gobierno que se preocupa más por los productores extranjeros que por los nacionales. Cada productor, cada campesino, cada pequeño empresario o mediano empresario que se va quebrando o que va viendo decaer su empresa por efecto de que la competencia de los productos que vienen de afuera, que quedan más baratos por los IVAs aquí en Colombia, cada puesto de trabajo que se pierde es una persona en Colombia que se va quedando sin empleo. Esa es una consecuencia directa de toda esta carga impositiva que se le está poniendo a los campesinos, a los productores agropecuarios, el IVA del huevo, la leche, que le van a transitar a los colombianos, el IVA de lo que usan para su procesamiento, que es una forma muy disfrazada, pero todo aquello que lleva a encarecer no solo golpea el bolsillo de los colombianos, sino de quienes producen para los colombianos, que son productores nacionales, que pueden ver quebrarse su empresa y que se van a perder toda una cantidad de empleos. Es decir, por todos los flancos, para el futuro de los jóvenes y los trabajadores jóvenes y las mujeres jóvenes de Colombia, podríamos decir, como resumiendo en una frase, la reforma también es un ataque a las futuras generaciones. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal?
Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, compartiendo esta noche un poco de lo que se vivió en el último evento virtual de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. 10 razones del Comando Nacional Unitario para exigir el hundimiento de la reforma tributaria. Vamos a escuchar a continuación la intervención de Fabio Arias Giraldo, el exfiscal de la CUT, quien habla un poco sobre la forma en la que el gobierno piensa recaudar esos 17 billones de pesos a través de una reforma tributaria. Escuchemos. Esos 17 billones de pesos los van a poner fundamentalmente las clases medias y los trabajadores, que son los que tienen unos ingresos sean de trabajadores subordinados o independientes. Allí no se hace ninguna distinción entre uno y otros. Con tal de que tengan 2,5 millones de pesos mensuales de ingresos, entran inmediatamente a tributar. Los cálculos que han hecho algunos dicen que una persona que se gane hoy 2,5 millones de pesos, y de ahí para arriba toda la demás gente que se los gane, pero por lo menos ese de 2,5 millones pagaría al año 300,000 pesos de impuestos. Una persona que se gane ya 2,7, 2,8 millones de pesos ya empieza a pagar 400,000. Eso es para el 2022, porque para el 2023 entonces ya empiezan a cotizar y a tributar las personas que tengan ingresos, y vuelvo, insisto, personas naturales, trabajadores subordinados o independientes que ganen 1,6 millones de pesos. O sea, escasamente salario y medio mínimo. Es decir, van a poner a tributar a cualquiera que tenga cualquier ingreso. Y eso evidentemente, por eso es que pueden recoger los 17 billones o el 60,7% de lo que piensan recoger por el lado de IVA de todas las IVA y en este caso de personas naturales. El 60,7% de todo lo que va a recoger en la reforma va a provenir, ahí sí como se dice, de los trabajadores y de las clases medias. Esto es una expropiación, porque aquí hemos dicho una y otra vez que los ingresos de los trabajadores pues no alcanzan exactamente para llevar una vida muy digna, pero en medio de la pandemia la gente ha perdido sus ingresos, está desempleada, y en medio de la pandemia el sector informal se ha quedado también sin ingresos, y cada vez que sale a la calle a buscar algún rebusque no los encuentra, porque no hay quien los compre, porque la gente ha perdido suficientemente ingresos. Entonces, en medio de la pandemia y que a los que medianamente están recibiendo algún ingreso les quiten adicionalmente dineros para pagar impuestos, significa entonces que el consumo de bienes y servicios que ellos tendrían exactamente para poder comprar lo que ellos necesiten, pues van a ser cada vez menor. O sea que este tema del IVA y del impuesto a la renta de las personas naturales es un mecanismo en el cual no se va a reactivar la economía y mucho menos el empleo. Esa es la otra dificultad grande que tiene esta circunstancia. Entonces, yo lo repito, esto es una expropiación de este gobierno. En medio de la campaña electoral de la segunda vuelta se dijo que era que Petro iba a expropiar a la gente. Pues bueno, el que expropia el que está haciendo la expropiación es el señor Duque. Y eso lo tiene que tener muy claro la gente en la medida en que nos vayamos acercando a las próximas elecciones del 2022. Pues bueno, ustedes se acuerdan aquí que cuando el gobierno hizo el famoso programa de ingreso solidario, el PIS, así se llama esa vaina, el PIS, todos nos dimos cuenta inmediatamente que apareció una cantidad de gente que ya se había muerto, cédulas repetidas, cédulas que nadie sabía exactamente de dónde eran, y empezó exactamente un cuestionamiento muy serio a la plata que le iban del ingreso solidario. Con absoluta seguridad que va a pasar lo mismo con las
presuntas devoluciones, pero que además es muy poco, es 1,5 billones de pesos. Nos quitan 17 a los trabajadores y a esas clases pobres solamente le regresan 1,5. Es absurdo lo que está haciendo el gobierno y por eso nosotros vamos al paro el 28 de abril y estamos solicitando el hundimiento. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.